Hola Buenos días. Mela, Hola Mari. Cami, ¿cómo nos vas? falta Andrea, porfa, si no la Falta sube. André, sí. Bueno, ya estamos acá en conexión con todos. A mí se me abueló el ojo con ese video y con este evento. Sí, esto es muy emocionante y bienvenidos todos nuestros candidatos, las empresas, nuestros panelistas. Este espacio es para ustedes y queremos que lo aprovechen, que lo disfruten y son 3 días donde nos vamos a llenar todos de oportunidades, de conocimiento de mercado y donde las empresas están diciendo aquí estamos presentes. Ok. Sí, bueno, pues mientras que también nos acompaña André, que ya viene acá para este espacio a saludarlos. Bienvenidos a todos. Es un evento 2 veces al año se hace. Realmente siempre tratamos de que esto rompa las tendencias del mercado, rompa también con eventos, que ustedes sobre todo como candidatos y como talento LHH se puedan presentar a las mejores compañías. Y bueno, pues ahorita vamos a abrir este espacio, vamos a tener el honor de tener a 3 personas increíbles y obviamente líderes en el mercado. Así que nuevamente bienvenidos a todos, no me demoro mucho acá en este saludito. Y pues nada, disfrútenlo, gócenlo. Estamos acá para conectarnos con ustedes en lo que necesiten. Escriban en este chat, actualicen todas sus contactos y bueno, también quiero saludar al equipo de LHH que está conectado. Sé que estamos de diferentes países, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Panamá y Colombia. Así que también les mando un saludo muy, muy especial. Entonces, yo creo que Mela podemos empezar. Arranquemos. Bienvenido Juan Dale. Carlos. Sube al escenario y te dejamos en muy buenas manos. Felicitaciones Ok, y qué rico poder arrancar el día contigo y con todos ustedes. Muchas gracias y disfruten el panel. pues buenos días a todos y buenos días a Mela, a Mariana, a todo el equipo de LHH que organizan este tipo de eventos para beneficio de todos los candidatos y a todas las empresas y los headhunters y las firmas de selección que se hacen presentes en este tipo de actividades precisamente para mirar la banca de talento que hay en LHH, que es increíble el nivel de los ejecutivos, profesionales, gerentes, gente de todo niveles en las organizaciones que nos acompañan y que están en un momento de transición y que aparte de estar expuestos pues, a nuestra metodología y nuestra experiencia, consideramos que contar con personas que han pasado por el proceso, que han sido y que lo han hecho muy exitosamente y que hoy en día están vinculados con otras organizaciones, pues qué mejor de ellos que oír cuál ha sido su experiencia, cómo ven el mundo de hoy, el mundo laboral, basado en las posiciones además de liderazgo que ocupan y que han ocupado en los últimos años, y de lo que ha sido su carrera profesional y que han hecho para ir transicionando de una organización a veces a otra, de un cargo a otro, de distintas áreas, etcétera. Y por eso, pues muchas gracias. Nos acompañan hoy en día Mónica Contreras. Mónica estuvo mucho tiempo en el sector de consumo masivo en PepsiCo como CEO para varios países. Hoy en día está en TGI, una empresa del sector de energía. Nos acompaña también Ana Claudia Álvarez, también mucho tiempo en el sector farmacéutico, hoy en día en Medtronic Panamá, estuvo pues con CEO con Abbott Nutrition, y también Guillermo Barreto, del sector retail, actualmente CEO de la Gaitana Farms, y fíjense que en el caso, por ejemplo, Guillermo también estuvo de CEO en Payless y en La Riviera. Fíjense, lo que tienen ellos en común, vienen de distintos sectores y es una de las preguntas que muchas veces le hacen a uno: ¿será que sigo en el mismo sector? ¿Será que busco en otras opciones? ¿Cómo verán los headhunters si compito con gente que viene del mismo sector para una posición? ¿Tendré chance o no tendré chance? Pues aquí hay 3 casos evidentes de gente muy exitosa que ha tenido éxito transicionando a distintos sectores de donde venían. Así que Mónica, Ana Claudia y Guillermo, pues muchas gracias. Y si les parece, empezamos con algunas preguntas que quiera yo hacerles a ustedes y también para que conversemos esto
más que un cuestionario, es un diálogo y que todos aportemos sobre las ideas que tengamos. Yo simplemente hablo con algunos cuestionamientos, pero bienvenido todas las ideas que aportemos porque van a ser de beneficio para todas las personas que nos están viendo y escuchando hoy. ¿Les parece? Claro que sí. Perfecto. Así que quisiera preguntarle a Mónica primero, pues partiendo digamos, del caos y crisis, y con esto quiero decir un poco, Mónica, cuando uno lee todo lo último que ha pasado con esto de la pandemia, digitalización, movimientos políticos, sociales, etcétera, geopolíticos, hay gente que dice que a uno lo prepararon las organizaciones para manejar las situaciones del día a día, las difíciles y hasta las complejas, pero no las caóticas. Y eso es lo que hemos visto en el último año y medio. ¿Cómo es eso que estamos viviendo? ¿Cómo se enfrentan estas situaciones desde el punto de vista de los líderes? ¿Y cuáles ves que son las habilidades, soft skills, habilidades duras también en términos de tecnología, que deberían estar buscando desarrollar los líderes hoy en día y las personas en las organizaciones? ¿Qué están buscando las empresas, mejor dicho, en el mundo de hoy? ¿Qué tipo de talento? Gracias, Juan, y me da mucho gusto estar con todo el equipo de LHH, con Mariana, con Mela. La verdad, un privilegio poder estar aquí con ustedes y con un auditorio tan importante, gente que también está viviendo procesos similares a los que los tres panelistas que estamos aquí hemos vivido. Y yo creo que es importante como que durante todo este tiempo a esa pregunta, Juan, que tú haces, nos hablaron del caos, como que nos hablaron que si bien era cierto, el mundo estaba cambiando, pero es que resulta que el mundo sigue cambiando minuto a minuto. Un día nos dijeron que volviéramos a la oficina, la gente no estaba lista para volver a la oficina, entonces te tocó buscar esquemas flexibles para entender entonces cómo empiezas tú a adaptar o qué es lo que realmente genera valor como para que la gente regrese. Y las organizaciones, al igual que los seres humanos, están en un continuo cambio en el cual lo único que hizo este último año fue recordarnos nuestra capacidad de podernos adaptar y de poder crear nuevas realidades a unos niveles de velocidad que antes no habíamos tenido. Y desde ese punto de vista, yo sí te diría, para no hablar de solamente los cambios adaptativos, que tiene uno que hablar, quiera o no quiera, pero que casi que es como un cliché del que se ha venido hablando en los últimos años. Cuando yo miro a las organizaciones y miro las lecciones aprendidas de las pandemias y miro a los usuarios y veo a los consumidores y veo esta nueva realidad en la que estamos, que además el mundo se sigue moviendo, nos seguimos adaptando, la agilidad sigue pasando como un denominador. Sí creo que han habido cambios muy importantes. Un cambio y es básicamente organizaciones que subsistieron, que les fue mejor, siempre y cuando tuvieran un propósito claro o que tuvieron que volver a pensar en algo que veíamos en los libros de negocios y es cuál es el propósito de las organizaciones y cuál es el propósito de uno como líder. Yo te diría que esa parte, yo siempre la digo en lo individual, de lo que ha sido desempeñarse con propósito, pues tomó muchísima relevancia en un momento como el actual, ¿de acuerdo? Y empezar a hablar de temas de sostenibilidad y de un mundo más sostenible y de marcas mucho más sustentables, también empezaron a llegar todos los días a la mente de quien nos consume, quien es el usuario final de un servicio, como es en el caso de la organización que yo dirijo, donde nuestro usuario final es el que usa el gas y se pasa del carbón a gas o incluso combina gas en los procesos industriales como energía, ¿de acuerdo? Entonces, todos los temas de sostenibilidad ambiental también empiezan a llegar de una manera mucho más fuerte y encontramos que las empresas tuvieron que acelerar su ejercicio en convertir propósito y sostenibilidad para ser organizaciones mucho más responsables de forma mucho más rápida.
Y creo que eso es de los temas que a veces, Juan, no se habla tanto. Se habla siempre es de la empatía del líder, que se habla de un montón de cosas. Cuando tú miras el ecosistema, yo creo que hablar de propósito, hablar de sustentabilidad, tanto ambiental como humana, como con el medio ambiente, son temas que todo este año llegaron muy fuerte a la agenda y que se tuvo que trabajar muy, muy fuerte. ¿Eso a qué ha llevado? Ha llevado a que los consumidores y los usuarios también identifiquen el valor de lo que están dispuestos a pagar por los productos, por los servicios, como una propuesta que tiene que ser, como dicen los americanos, mucho más affordable, mucho más asequible y que de una u otra forma coincida a esa relación valor versus lo que se está comprando, que sea lo suficientemente robusta para que realmente tú puedas permanecer en el mercado. Yo hablo de esas tres dimensiones, Juan, que me parecen muy importantes porque el consumidor cambió, el usuario cambió, ¿de acuerdo? El usuario dejó lealtad, se le acercaron marcas, se le acercaron productos y servicios de una forma distinta y ahí definitivamente hay que hablar de la tecnología. Nosotros no podemos desconocer que el número de usuarios que se acercaron a comprar a través de los mecanismos de e-commerce fueron altísimos y que usuarios que antes no usaban plataformas tecnológicas para comprar, pues lógicamente las tuvieron que usar y que la tecnología llegó como un habilitador para ganar, para quedarse y para seguir entregando esa cercanía que tú requieres con el usuario final. Creo que nosotros desde el punto de vista de lo que significan las organizaciones, pues sí creo que las organizaciones adaptativas y esos líderes adaptativos que tuvimos que ser mucho más empáticos, que tuvimos que influenciar más, que tuvimos que adaptarnos a estos cambios, que ese líder que anticipa, pero ese líder también que desarrolla, ese líder que tiene la capacidad de ser partner, pero que también de una u otra forma es ese líder que comprende y que es empático y que al final sienta la organización y sienta a los colaboradores que no solamente está transformando un negocio de cara a esta nueva realidad, sino que hay una posibilidad de transformar la vida del colaborador. Creo que son aspectos que llegaron, Juan, para quedarse. Uno pudiera sacar un colorario de palabras y de características. Yo creo que las resumo en esas cosas de propósito, esa parte de sustentabilidad y sostenibilidad, todo lo que para mí significa ser líder o adaptativo, ¿de acuerdo? Y esa capacidad de tener empatía, influenciar y crear capacidades en las agendas de los negocios, como son la digitalización y la tecnología como atributos para poder ganar en los mercados. Muy bien. Y Ana Claudia, Guillermo, algo que piensan que quisieran sobre lo que acaba de contestar Mónica, desde el punto de vista de sus organizaciones, ustedes dijeran, sí, oiga, te estoy buscando 3 nuevos vicepresidentes, ¿qué quisieran ustedes que trajeran para aportar con ese propósito y con la estrategia de las organizaciones, que, por ejemplo, que ustedes hoy en día están dirigiendo? Ana Claudia, bueno, sigue tú. Bueno, gracias. Hola, buenos días a todos. De verdad, un gusto enorme, Juan Carlos, Mela, Mariana, por estar acá. Además, espectacular estar con Mónica y con Guillermo. Como hablaron en mi presentación, pues yo estoy en el sector salud, en farma, pero también en dispositivos médicos. Y yo de algún modo estoy viendo una situación bien paradójica. Yo encuentro paradoja porque cuando nos han dicho COVID cambió, nos cambió todo. Y yo estuve en Abbott cuando empezó la pandemia y ahora estoy en Medtronic y lo que veo es que hay cosas que no han cambiado, que siguen exactamente igual, que es tenemos que lograr los objetivos corporativos. Eso no cambió con COVID y lo que pasó en Abbott, lo que pasó en Medtronic y lo que veo que pasó en la industria farmacéutica y de salud es hacer un ajuste en los portafolios porque los objetivos continuaron siendo igualmente exigentes. Entonces, por ejemplo, en Medtronic, que tenemos dispositivos médicos y equipo médico, probablemente ya hubo menos cirugías porque las personas estaban en sus casas, pero se elevó el nivel de venta de respiradores para las unidades de cuidado intensivo. Similar en Abbott, probablemente hubo más venta de todo lo que eran medicamentos institucionales y menos de OTC,
y lo vemos en los resultados de las ventas a final del año en Colombia. Y para ponerles en perspectiva, Pfizer creció 18% en sus ventas, Procaps 1.6%, Sanofi menos 0.5%, Abbott más 3.4% y Fresenius Medical Care más 5.3%. Esta es información que es pública. Y vemos que no todos se comportaron igual. Pfizer, obviamente, por las vacunas, pues tuvo un desempeño mucho más alto. El resto de las compañías tuvieron resultados mixtos, producto de lo que les hablo, y es esa necesidad de adaptarse al entorno actual y de continuar exigiendo logro de resultados. ¿Y eso qué trae? Que es el segundo punto, tener personas y tener líderes y tener seguidores que sean totalmente productivos, que estén enfocados en hacer una rápida adaptación y traer el resultado. Pero nuevamente, tampoco es nuevo. Acuérdense que en la industria de la salud hemos tenido muchísimos cambios, desde controles de precio, cambios de regulaciones, así que de alguna forma ya estábamos acostumbrados al cambio. Este fue un cambio obviamente de una magnitud mucho más grande, pero lo que se esperó de nosotros como líderes fue administrar rápidamente ese cambio. Y esto me trae al tercer punto, y es que pues sí se requiere que haya gente muy experta, subject matter experts, en las personas que estamos contratando, que inclusive, Juan Carlos, puede venir de otras industrias, muy al punto de todo lo que nos han enseñado en LHH, y es que si ahora yo tengo que enfocarme en hacer un buen pronóstico de ventas, pues yo puedo traer una persona, aquí en Medtronic hay una persona que viene del sector llantas, porque hace buenos pronósticos, o personas expertas en administración de fuerzas de ventas, puede venir de otros sectores, pero hay áreas que sí se requiere que sean expertos para poder continuar administrando pues toda esta transición a la que estamos expuestos. Como se dan cuenta, yo ya estoy en la oficina, yo ya no estoy en home office, y eso fue otro cambio, porque ahora aprecio mucho estar en la oficina y estar súper enfocada en el trabajo, y hubo personas que se quisieron quedar. Eso fue, la verdad, fantástico. Entonces, resumo mi punto diciendo, paradoja, es una paradoja. Me dicen, todo cambió con COVID, y desde mi punto de vista hay muchas cosas que lo que hicieron fue exacerbarse, pero continuaron siendo exactamente igual en temas de exigencias del logro del resultado. Pero Ana Claudia, una cosa, y eso viene a la pregunta que te tenía. Todo esto que pasó, por ejemplo, el mismo desarrollo de una vacuna en menos de un año, es un hito histórico en el sector de la salud. Y me imagino además todo el tipo de respuestas que desde el punto de vista de cuidado de la salud tuvieron todos los que están involucrados en esto, que dar respuesta a una velocidad increíble. ¿Cómo cambió desde el punto de vista de productividad, de resultados, de indicadores, esa industria de la salud donde has estado involucrada tanto tiempo? ¿Qué se ve nuevo acá? Sí, se ve primero que estábamos muy preparados a nivel de administrar el cambio. Eso yo veo que en las compañías farmacéuticas y dispositivos médicos y también de prestadores de salud ya había una vocación muy grande hacia el cambio. Había un inicio de transformación digital, entonces pudimos rápidamente hacer visita médica virtual, por ejemplo, y pudimos en Abbott, que tiene consumo masivo, y muy a lo que nos contaba Mónica, poder trabajar en e-commerce muy rápidamente. Ese cambio sucedió, y sucedió más rápido, forzado por COVID, de lo que estaba antes de la pandemia. Eso sucedió bastante rápido. Y en términos de productividad, como hubo cambios de portafolio tan fuertes, entonces lo que ha pasado es que se han movido las personas más capaces o las personas de mejor productividad hacia los portafolios que tienen más ventas o que tienen más probabilidad de traer retornos a más corto plazo, así como toda la manufactura y todo el suministro y logística hicieron cambios rápidamente para poder entregar lo que los pacientes necesitaban, en este caso del sector salud. Ok. Muy bien, Ana Claudia. Guillermo, ¿cómo ves tú ese tipo de líderes que estás buscando? Pues yo tengo dos perspectivas en este instante, una del retail y otra del tema de la industria de las flores, y son dos perspectivas realmente muy diferentes. Un retail en el año 2020 muy afectado, muy golpeado, y hablemos del caso específico de Colombia. En el caso específico de Colombia, todos esos cierres implicó negociaciones muy duras de las tiendas, de los alquileres, como una reorganización
en pensar el modelo y repensar sobre todo el modelo del retail, porque pues el modelo del retail en el tema de las tiendas, uno, o pueden ser en el caso de Colombia propias o pueden ser alquiladas. Y el modelo de Colombia es bien singular porque el modelo de Colombia se creó bajo tiendas propias en donde esas inversionistas, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, pues tienen esas tiendas como un negocio, como un sistema, como una manera de sostenerse, una inversión. Y eso venía sucediendo hasta hace varios años cuando ingresaron pues, los chilenos, los portugueses, con sus inversiones de centros comerciales administrados con un solo dueño, que eso pues era muy importante, pues que además tiene unas ventajas importantes en el tema del mix de marcas, en el tema del surtido, y eso lo pudimos pues evidenciar en el momento de la pandemia. Los centros comerciales que mejor se defendieron, creo yo, fueron los que eran dueños únicos. En el caso de Parque Arauco, los chilenos se defendieron muy bien, hicieron unas estrategias bien importantes, el éxito. Y donde más hubo, digamos, problemáticas de negociación y temas legales, me voy por el lado de los inversionistas, aunque algunos, yo no digo que todos, pero hubieron problemas fuertes en el tema de negociaciones. Entonces, aquí sale el primer experto que nosotros necesitábamos, un tema, alguien que supiera negociar muy bien desde el punto de vista legal y sus implicaciones, el tema de los alquileres y los efectos, porque pues había momentos en que la caja no aguantaba y decíamos, nosotros primero vamos a pagar la nómina y mantener y proteger a nuestra gente y después pues miramos cómo hacemos para pagar los demás obligaciones. Entonces se convirtió también en un tema financiero, entonces ahí viene un experto financiero manejando flujos de caja y disponibilidades y capitalizaciones, porque pues en el caso, muchos de nuestro caso de Payless en ese momento pues existieron capitalizaciones desde Estados Unidos y capitalizaciones de los socios que teníamos en Centroamérica. Entonces, pues fue una lucha entonces de negociaciones, temas legales, teníamos unos expertos legales que eso era reunión diaria, a ver en dónde estaba la pelea, quién nos iba a demandar, cómo podíamos conciliar, siempre buscamos la conciliación, para mí eso era lo mejor que podíamos hacer, aunque pues no lo niego que tuvimos que llegar a temas legales, pero entonces teníamos el experto legal, tuvimos el experto de real estate y teníamos al financiero pues liderando el tema de financiación y de flujo de caja. De manera paralela también en el retail, pues se nos vino pues, con los cierres, porque fueron cierres masivos y realmente quedamos cerrados sin un ingreso, sin $1, era ver cómo nos defendíamos a nivel de e-commerce. Nosotros teníamos nuestra página, a nivel regional teníamos 2 páginas que estaban funcionando relativamente bien, una de Costa Rica y la de Colombia, pero lo que hicimos fue en la de Colombia específicamente meterle como un empuje astronómico en el desarrollo de plataformas de pago. Nos metimos con cuanta plataforma de pago había, desarrollamos el Omnichannel, en donde podíamos recoger en la tienda, podíamos enviar a la casa, nos volvimos expertos en enviar con 1 o 2 días, llegamos hasta Leticia, Putumayo, La Guajira, o sea, pudimos hacer alianzas estratégicas con distribuidores. Entonces ahí el tema del e-commerce se vuelve un tema muy importante y la logística tremendamente importante. Entonces necesitamos un experto en e-commerce. Entonces que íbamos viendo nosotros, aunque eso lo teníamos en el día a día, pero cuando uno le llega una pandemia, hay que actuar de manera rápida y con cabeza muy fría. Entonces teníamos un experto en e-commerce, que además ese experto en e-commerce lo teníamos como mezclado con logística. Era una persona que trabajaba muy fuertemente en logística, entonces se desenvolvía muy bien. Pero además necesitábamos traer la gente, porque pues con las tiendas cerradas necesitábamos que nos compraran por la página. Entonces todo un proceso de desarrollo de marketing digital, de influenciadores. Menos mal nosotros habíamos hecho una campaña en los años anteriores de crear influenciadores y teníamos unos muy buenos influenciadores en la región. En Colombia nos sirvió muchísimo para que ellos siguieran moviéndose y atrayéndonos a gente y tráfico a la página. Llegamos a ser la segunda página con más tráfico en Colombia en la parte de calzado, porque es que además vender zapatos por internet no es nada fácil, es muy difícil. Para medírselos, ¿cómo hacen? Sí. Pues mira, desarrollamos, ahí viene, pues cuando yo salí, antes de que yo saliera de Payless, pues ya habíamos desarrollado como un método de medición, algo parecido a lo que tiene Amazon, en donde tú te mides el pie y de acuerdo a la medición de pie, pues más o menos le pega uno al 90% de las tallas, pero sigue habiendo evoluciones.
sigue habiendo devoluciones, pero pasamos de tener 20% de devoluciones a tener un 5% de devoluciones. Entonces, pues se manejó mucho. Entonces, yo diría que esa crisis desde el punto de vista del retail, específicamente el tema de zapatos, también tuvo otro impacto y fue el cambio en el modelo del surtido. Pues porque cuando tú tienes unas tiendas abiertas y la gente saliendo a trabajar y saliendo a la calle, pues vendes botas, vendes zapatos de vestir, dependiendo de la época del año vendes sandalias. Todo eso se dejó de vender de un momento a otro. Sí. Y aún así, cuando pasó la cuarentena, pues abra las tiendas, la gente no iba a comprar ni botas, ni zapatos de vestir, nada, tenis, todo lo que fuera cómodo. Entonces cambia tú el surtido de la manera más rápida posible. A veces era fácil, a veces no era fácil, todo lo que podíamos importar, porque el tema de atléticos, en el caso del surtido de los zapatos, la gran mayoría de atléticos se produce en China. Y aquí en Colombia no se produce casi nada, o en la región. Todo eso son con fábricas muy especializadas. Entonces, hacer el cambio de atléticos fue para nosotros un poco lento, lo hicieron más rápido otras marcas, pero al final de cuentas logramos hacerlo de alguna otra forma, adaptarnos a eso. Entonces, hoy en día la gente cambió su manera de vestir y la verdad yo creo que esos son cambios que se van a mantener porque pues de alguna u otra forma hay gente que se está quedando en la casa y se viste de manera cómoda, no se ponen un solo zapato de vestir, ni un solo tacón, ni una sola bota. Y se habla que en Estados Unidos más o menos entre el 20 y el 30% de las personas se van a quedar en la casa. Ahora, en Colombia algo similar puede suceder. Entonces, pues eso hace que el formato de retail, específicamente en el calzado, pues cambie su surtido. Juan, yo tengo como un punto al punto que hizo Ana Claudia, si me permites, ahora que termine. No sé si ya terminó. Claro. Guillermo, ¿sí? No, me falta un tema porque Dale, lo que quería exponer era dos puntos de vista de un sector Sí, muy golpeado. falta, por ejemplo, el sector de las flores, por ejemplo. Sí, exactamente. Ahí va el sector de las flores. Entonces, a diferencia, pues yo me cambié casi finalizando el 2020 a flores, más o menos cuando algo estaba disminuyendo, pero todavía había crisis en el retail, y me cambié a las flores, y las flores pues tuvo un momento de transición fuerte en marzo del 2020, donde se cerró por dos semanas, se cerraron los cultivos, pero después los cultivos se abrieron. Y el mercado americano comenzó a seguir demandando, pero de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque los americanos se estaban quedando en su casa, se estaban trabajando y estaban haciendo inversión en bienestar. Y esa inversión en bienestar, en el caso de la floricultura, se presentaba comprando y comprando flores de una manera impresionante para arreglar sus casas, para sentirse muy bien. O sea, un tema de wellness, para sentirse bien. Entonces, pues, al opuesto de otras empresas, el sector de las flores, después del segundo semestre del 2020 y hoy en día, pues estamos en un punto que estamos sobrevendidos y hay una sobredemanda impresionante, pero impresionante. Y los supermercados en Estados Unidos, que es uno de nuestros nichos, pues se ven a gatas buscando flor, porque es que no solamente es que no haya flor, o sea, flor sí hay, pero hay mucha demanda. Y uno de nuestros grandes competidores, que es Kenia, tiene una baja de producción casi del 10%, que está afectando pues obviamente nuevamente el abastecimiento. Entonces, desde el punto de vista de las flores, nosotros nos enfocamos en que tener un experto en producción, que cumpla con sus estándares de producción, que cumpla con su planeación. Ahí viene que tenemos que tener un equipo de producción y planeación muy fuerte y a su vez un equipo comercial que nosotros lo hemos venido fortaleciendo a nivel de Estados Unidos en esos contactos con los supermercados. Ahora, el tema de las flores en el tema de e-commerce, pues funciona diferente, porque nosotros más bien somos un B2B, nosotros le vendemos a las empresas. Nosotros llegarle directamente en un B2C se puede hacer, pero tiene sus otras complicaciones. Entonces, lo que sí se hizo fue fortalecer el B2C directamente desde las plataformas de Estados Unidos, y pues ahí nosotros no estamos en ese negocio, pero sí sé que se hicieron inversiones astronómicas en distribución también a nivel de la floricultura. Entonces, yo creo que aquí, como resumen, en general, toda esta crisis, toda esta pandemia hizo que en cada una de las áreas y cada una de las empresas, en nuestros casos, pues creara o no creara, pues digamos que se enfocaran en unos cargos muy específicos que eran muy estratégicos para el mantenimiento y la proyección. Ahora también, nuevamente, en el caso de las flores, nosotros estamos trabajando bajo presupuesto y bajo una presión y teníamos que cumplir. Sí, exactamente. Sí, igual por acá. Sí, y teníamos que cumplir y es más, se apretaron los presupuestos en el sentido no hacia abajo, no hacia arriba, porque el mercado así lo está demandando.
Entonces, pues ha sido una experiencia, yo creo que para mi lado muy enriquecedora y contar con unos equipos realmente muy comprometidos desde el lado del retail y también desde el lado de las flores. Realmente eso ha sido muy importante, comprometidos, conocedores y realmente metiéndole la ficha, eso sí. Yo tenía un punto, Juan, al Oigan, tema pero una cosita, de... Mónica, antes. Dale. Sí. No, dale. No, ahorita, dale, Mónica, ya hago una No, es que yo sí creo, pregunta para los tres. yo tengo una reflexión al tema de que los indicadores en las compañías, pues todos trabajamos por un desempeño superior y las organizaciones, lógicamente, pues pasaron de un momento en donde en términos de resultados, muchas de las organizaciones se vieron muy afectadas en sus resultados en el último año y están ahorita en el proceso de la curva de cómo recuperar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo les tengo que decir, en el sector de gas donde yo estoy, pues nunca paramos, ¿cierto? Ustedes en sus casas todos los días o se bañaron con agua caliente o cocinaron más, ¿de acuerdo? Y el gas estuvo presente todo el tiempo en la vida durante la pandemia y uno no podía parar, por el contrario, el consumo se incrementó, si bien bajo el industrial, el residencial, ¿de acuerdo? Aumentó un montón en lo que fue su consumo. Entonces, yo creo que en términos de indicadores, si bien es cierto, las organizaciones están, las que operamos en la pandemia, pues lógicamente durante ese proceso tuvimos indicadores también muy fuertes a los que nunca antes nos habíamos enfrentado en lo que fueron consumos superiores o necesidades incluso de dar servicios en zonas que eran cada día más alejadas y demás y que nos retó en un momento difícil de negocio. Hay otras organizaciones que pasa la pandemia y como bien dice Ana Claudia, los indicadores, las búsquedas de productividad, las búsquedas de eficiencias, la reconversión del negocio a que sea un P&L como mucho más, menos, llamémoslo así, menos inflexible, mucho más flexible, mucho más variable, con flexibilidades mayores y la búsqueda de rentabilidades superiores y márgenes superiores están en la agenda. Pero yo sí creo que en el cómo conseguir esos indicadores, Ana, hay un diferencial grandísimo. Porque no podemos con un grupo de personas que nos están oyendo pasar tan rápido y decir, vengan, el cómo sigue siendo el mismo. Porque yo creo que lo que cambió es cómo llegar a esos resultados, ¿de acuerdo? Y creo que ese es un mensaje importante que yo sí quisiera dejar. Y es que realmente el cómo mover para que tú logres esas productividades a una organización, el cómo garantizar que te estén dando el servicio más remoto en una zona, en La Guajira, de acuerdo, donde no hay agua, pero hay gas, por ejemplo, eso sí empieza a cambiar. Y eso sí significa que cada uno de quienes estamos en este mundo laboral empecemos a trabajar muy de cerca en en algo que se habla mucho, pero que a veces nos cuesta, es la capacidad de influenciar y la capacidad de entender el entorno del otro y la capacidad de producir resultados de una forma distinta a la usual, porque la gente realmente lo que, yo siempre lo digo, lo único que a la gente no se le va a olvidar, a los colaboradores de las empresas no se les va a olvidar, es cómo las organizaciones los trataron durante la pandemia. Eso nunca se les va a olvidar, ni cómo tampoco los estamos trabajando en entender las flexibilidades que tenemos que tener para el retorno a los negocios. El indicador va a estar ahí, pero esas cosas no se les va a olvidar y creo que la capacidad del líder, la capacidad de quienes tenemos el privilegio de dirigir, de movilizar, tiene que estar muy de la mano en entender que el cómo obtener resultados sí cambia, que ahora los indicadores son como la barra se eleva, pero el cómo y lo que significa en yo mirarme y entender cómo soy capaz de alcanzar esos resultados y cómo soy capaz de incluso de poder incorporar cosas que tal vez en el pasado no las incorporaba, creo que es sustantivo. Yo sí quisiera dejar ese mensaje a quienes están, Juan, de que miren mucho el cómo ha sido la forma histórica, cómo se obtenían los resultados, los nuevos cómo y las nuevas habilidades que se tengan que incorporar
y una capacidad que no es mejor, que no es menor y que yo la hablo mucho, y es que la comunicación y las habilidades comunicativas para llegar a los resultados, que parece que fueran de forma y no de fondo, hoy en día son muy de fondo, que se aseguren en cómo se comunican con quienes les rodean, o bien para transmitir esas metas astronómicas que pueden tener las organizaciones, o bien para asegurar que están siendo lo suficientemente empáticos para lograr esos resultados. Quería como poner ese punto, Juan. Buen punto, porque una de las cosas que les iba a preguntar a ustedes, como veían hace poco en una conferencia que escuchaba de alguien en Estados Unidos, decía, llegó el momento en que lo que decíamos antes, que tocaba construir talento para las organizaciones, es más bien toca construir organizaciones para el talento, porque tiene que ver un poco cómo hacemos para que la gente sea exitosa, se desarrolle, y casi que sobreviva, pero sobreviva bien en el buen sentido, en una sociedad que está cambiando mucho, donde hay muchas audiencias con las cuales interactúan y muchas generaciones muy activas. ¿Cómo ven ustedes eso? Por ejemplo, en el caso de Ana Claudia, ¿cómo ves, por ejemplo, el tema de las fuerzas de ventas que han cambiado con este tema de la virtualidad, la parte presencial con la virtual? ¿Cómo ven ustedes? Por ejemplo, hay ciertas áreas, tú decías, por ejemplo, el tema de visita médica. Bueno, hay médicos que, ¿cómo abordarlos virtualmente para que atiendan al visitador médico? Claro. O en el caso, me imagino, también el de B2B, Guillermo, ¿cómo has visto el tema en ventas? ¿Cómo se interactúa? Hola. Lo puede hacer tiendas. Te perdimos por un momento. Vale la pena aprender de nuevas modalidades de cómo vender. Sí. Juan Carlos, mira, déjame te cuento la experiencia. Sí, ya te escuchamos. Sí. Te voy a contar. Ok. Tengo cosas chéveres para compartir. Primero, gracias, Mónica, por tu reflexión, porque claramente el qué hay que lograrlo, o sea, para eso nos contratan, y el cómo es fundamental. Y ese cómo tiene que ver todo con lo que dice Juan Carlos, y es que ahora los empleados somos libres de trabajar donde queramos. Eso además nos lo han enseñado muchísimo en LHH. Es una relación bilateral de poder. El empleado tiene poder y la compañía tiene poder para contratar. Así que las empresas deben ser lugares donde se desarrolla el talento y donde las personas son realmente felices. Tienen que serlo. Y a tu pregunta, Juan Carlos, lo que tuvimos que hacer fue una rápida adaptación tecnológica, como lo decía, una dirección de liderazgo, en muchos casos transaccional. Yo hablo mucho del modelo transformacional y transaccional que es de Bruce Avolo y me encanta y lo doy en los MBAs. Y es este líder que transforma, que es muy del cómo, y el líder que dirige qué. Y es un arte total en medio de estas transformaciones poder decir, el qué tenemos que hacer es que hay que lograr que los médicos continúen prescribiendo y que los pacientes tengan las terapias. Nuestra obsesión es el paciente. Y en el cómo, mira, tener la sensibilidad que hay visitadores médicos que probablemente estuvieron en casa durante el inicio de pandemia y tenían niños, y muchas son mujeres. Oye, realmente no podían hacer la visita médica y los niños al lado, entonces mucha flexibilidad de horario. Y otra vez, esa es la transformacional, y la transaccional, hay que lograr el número de llamadas al día y lógralo en el tiempo que quieras. Pero es una gran habilidad del líder el tener ese foco por el resultado y la sensibilidad de influenciar al equipo para que lo logre sabiendo que es voluntario que estén en las empresas. Ya nadie está trabajando obligado. Ese es mi punto de vista. Bueno, ¿cómo lo ves? Desde este lado, y a la pregunta que tú nos hacías, Juan Carlos, en el tema de las ventas, y voy a hablar del tema específico de las flores, pues las flores sí tiene un componente muy claro de visita face to face. Y realmente fue un reto del cómo hacer para mantener esas relaciones. Y pues la virtualidad ayudó, lo hicimos, el cómo era el seguimiento que se le hace a los clientes, el seguimiento semanal, el seguimiento diario, el seguimiento mensual, pero definitivamente desde que pudimos tener la oportunidad de poder volver a viajar, el face to face
hace la diferencia. Entonces, y realmente, pues, en ese cómo ahora nos estamos enfocando en realizar nuevamente nuestras visitas con el equipo de Estados Unidos y estamos trabajando en eso. Pero ahora, otro tema del cómo es, nosotros nos hemos enfocado mucho en el trabajo de las competencias blandas. Sí, en las competencias blandas, en donde permite, y Mónica pues estuvo hablando de eso, de cómo influenciar a través de la comunicación, a través del trabajo en equipo, a través del desarrollo del recurso humano. Yo creo que en este momento pues era muy importante como encerrar al equipo en el sentido de decir, aquí estamos todos, vamos a trabajar en equipo, valga la redundancia, vamos a enfocarnos y vamos a ver en qué tenemos que reforzarnos y las oportunidades que tenemos de mejora para poder lograr nuestros objetivos. Y realmente nosotros hicimos sesiones, varias sesiones de trabajo en equipo, varias sesiones de comunicación en donde nos enfocamos. Obviamente, pues los indicadores están de por medio porque nunca pueden dejar de estar de por medio, pero yo creo que era un momento de sensibilizarnos en todo sentido porque pues estábamos en una crisis y en una crisis pues uno no puede comenzar a disparar por todos lados y más que todo hay que proteger el recurso humano. Entonces, para nosotros las sesiones de comunicación fueron muy importantes y de enfoque o de reenfoque, se puede decir, para que las cosas funcionaran de la manera correcta. Ahí es donde yo podría dar mi opinión. Oigan, en estos días escuchaba también que una de las más grandes características que debería tener la gente cuando entra a las organizaciones, y de hecho, globalmente cada vez más en los procesos de selección, inclusive en distintos niveles, se está midiendo la capacidad, la aptitud y la actitud de aprender constantemente. Y lo digo porque en el caso de ustedes tres mencionaban, por ejemplo, tres distintos tipos de industrias y fíjense cómo los últimos acontecimientos están cambiando absolutamente muchas de las áreas en que operan ustedes. Por ejemplo, Guillermo hablaba del negocio de las flores. Uno diría, o sea, uno esperaría que la demanda en Estados Unidos también hubiera sido afectada, pero tú nos dices, esto está disparado en Estados Unidos. Y lo digo porque entonces el que va a una entrevista, por ejemplo, al negocio de las flores, por ejemplo, contigo, uno sí tiene que estar muy preparado para saber qué es lo que está demandando el negocio de las flores en este momento. Porque no es un tema tanto ya de ventas, sino de operación de logística y de servicio con los clientes. O en el tema de Medtronics también, por ejemplo, el que va a optar por una posición en ventas, pues tiene que saber cómo relacionarse virtualmente con un mundo que opera así. O en el tema de Mónica, que es un tema de energía y donde también llegarle al usuario está cambiando, el usuario está cambiando, la tecnología está cambiando. Es importante, me parece, en un tema de transición, estar muy, muy bien dateado de qué es lo que está pasando en la industria donde uno está optando por llegar a ser y de tener una opción, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Puedo hacer una intervención corta y súper pragmática para todos los candidatos? Entonces, claro que sí. Yo soy muy, muy estricta en las entrevistas, ¿sí? Yo soy súper nice y entablo el rapport y todas esas cosas, pero sí estoy midiendo en los candidatos que me hablen del negocio. Sí, si me hablan de, no, y es que yo nací en una familia muy linda y tuve una relación maravillosa, buenísimo, pero yo sí espero que hagan la tarea de investigar el sector y que hagan y que me digan por qué van a ser buenos para estar en Medtronic, por ejemplo. Entonces, entiendo la dinámica de qué pasó durante la pandemia, entiendo que tengo que tener habilidad para venta de equipos, entiendo que la obsesión al final es el cliente en nuestro caso el paciente, siempre en el foco del negocio, el cliente final, la habilidad técnica para lograrlo y el acompañamiento de las habilidades blandas. Todo debe ir unido. Cuando se va mucho por un lado, en la entrevista, yo digo, wow, si es experto, pero no va a tener buenas relaciones, o es buenísimo relacionándose y no tiene ni idea de ventas. Entonces, ahí nos enseñaron en el LHH, Juan Carlos, el escribir muy bien el párrafo de venta y escribir muy bien en preparar la entrevista, porque es una investigación que deben hacer de las empresas para poder ser exitosos en la entrevista y una vez entren al trabajo, decir, wow, esta persona tiene la iniciativa, porque miren lo que han dicho Mónica y Guillermo y es, necesitamos personas que entiendan muy rápido qué está pasando e implementen los cambios y la innovación la traigan. Entonces quería como elevar ese punto
de estar bien preparados. Ok. Yo si quieres, yo creo que aquí, a ver, Claro. yo tengo un punto y es, lo primero que uno tiene cuando están en todos estos procesos, Juan, sobre todo, es aprender a desaprender. O sea, hay cosas que no, lo que aprendimos nos sirvieron para un momento histórico, como digo yo lo pongo como histórico, laboral y profesionalmente, pero que tal vez ya pasó y lo que te va a permitir seguir avanzando no necesariamente es lo que tú aprendiste durante mucho tiempo. Entonces, yo digo que la primera característica importante es aprender a desaprender, pero yo también creo que darse la posibilidad de entender, de mirar el ecosistema. O sea, uno cuando está en estos procesos, y yo acá quiero hablar un poco también desde el lado de quienes nos están escuchando, porque uno por lo general sale muy viciado, como bien dices tú, consumo masivo, tengo que seguir en consumo masivo, y entonces tal vez hay gente de consumo masivo que le sirve al mundo de farma, pero también hay gente de consumo masivo que le sirve a retail, ¿de acuerdo? Porque son como esas ramas de afinidades que están ahí. Pero yo creo que hay un tema muy importante y es el self-awareness del candidato. Y yo siempre miro ese tema de quien tengo al frente y es su nivel de seguridad en lo que sabe, que conoce y lo conoce bien, y lo que también sabe que no conoce, pero que está dispuesto a aprender. ¿De acuerdo? Porque yo creo que cuando uno está dispuesto a aprender y hay un empleador que esté dispuesto a apoyar en el proceso porque conoce la persona, conoce las capacidades, es la mejor ecuación. Si hay alguien dispuesto a aprender y hay alguien dispuesto a enseñar, es el mejor match porque el candidato va a sentirse que está siendo lo suficientemente útil, productivo y porque realmente puede que signifique para esa persona una posibilidad también de reinvención, de aprender de algo, de lo que significa una nueva oportunidad para su proceso de desarrollo de carrera. Pero el candidato en sus capacidades y en sus cualidades, uno lo tiene que conocer mucho, pero yo sí creo que a mí me lo decía quien fue la CEO de PepsiCo, donde trabajé más de 20 años, en todo este proceso mío me decía, y tú también, Juan, a mí no me olvidan estas palabras tuyas y hoy la traigo, un buen CEO es un buen CEO en todas las compañías, indistintamente del sector, ¿de acuerdo? Porque las compañías necesitan buenos CEOs, buenos vicepresidentes, buenos profesionales que estén dispuestos a aprender, dispuestos a realmente asumir todas estas realidades y organizaciones que también estén dispuestas a enseñar si quieren capturar de lo mejor que haya en el ecosistema. El ecosistema es una pirámide y a medida que las posiciones son más altas, pues el número de personas que aspiran a esas posiciones o que hay en el ecosistema pueden ser menores. Las organizaciones tenemos que buscar el justo balance entre las que tienen las capacidades técnicas porque conocen técnicamente el negocio, pero también quienes tienen las capacidades adaptativas y tienen la capacidad de poder aprender a desaprender, de poder dirigir organizaciones distintas y de ese match, de ese mix, surgen las mejores organizaciones. Entonces yo sí creo que es muy importante todos los candidatos que nos estén oyendo que se atrevan a seguir soñando, no importa el sector, a que piensen fuera de la caja y que se aseguren de dónde son buenos cada uno como personas en lo que han hecho personal y profesionalmente y que busquen sectores que les llamen la atención. Cuando yo busqué energía, para mí energía es el sector del futuro, ¿de acuerdo? O sea, para mí la agenda de cambio climático, para mí la agenda de descarbonización está en el mundo global de los países, está en el mundo global de las organizaciones. Las organizaciones tienen compromisos en la agenda de energía y ha significado, sí, una disciplina de aprender, una disciplina de estudiar, ¿de acuerdo? Yo soy una mujer altamente disciplinada y he tenido esa disciplina, pero también desde el día uno sabía que hacer ese turnaround significaba que yo tenía que disciplinarme en aprender cosas, pero que seguramente lo iba a disfrutar muchísimo más que si seguía en un momento en consumo masivo y lo que cambiaba era que en vez de vender
para ponerle nombre, una marca azul paso a vender una roja, para no decir Pepsi, Coca-Cola, pero en vez de vender una azul paso a vender una roja, ¿de acuerdo? Eso era para mí poco desafiante. Entonces yo creo que es importante que quienes nos escuchen se atrevan a soñar, que se miren en su self-awareness, en sus capacidades y que busquen a dónde quieren llegar y que busquen esos sectores que, como bien dice Ana y como bien dice Guillermo, están buscando gente con capacidades técnicas importantes, pero que realmente los enamore el negocio, los enamore los desafíos y que sientan que ahí pueden disfrutar y pueden brillar como profesionales. Si eso está muy claro para el candidato, para el profesional, para las personas, creo que el 60% de la ecuación de ganar está asegurada. Guillermo, algo que agregar antes de dar paso a unas preguntas que han llegado aquí muy interesantes de las personas que están asistiendo a este conversatorio. Voy a ser muy rápido y comparto plenamente la apreciación de Mónica y voy a hablar en mi caso particular porque pues también hice un cambio, digamos que radical, paso del retail a flores y el por qué. Entonces pues yo había tomado una decisión, yo inicié desde muchos años en retail y llegó un momento dado en que hice un par en mi vida y dije qué es lo que realmente quiero y quiero cambiar. Yo quería cambiar mi vida y me parece que el sector agrícola de Colombia tiene un potencial inmenso y necesita personas preparadas para que estemos liderando esos cambios, creando grandes equipos. Y yo pienso, y de la misma manera, pues las personas que trabajan en la Gaitana, pues digamos que la Junta, piensa de esa manera, algo parecido a lo que dice Mónica. Vamos a darle la oportunidad a un CEO, porque el CEO tiene que ser digamos, una persona que tiene el 360% de visión de una empresa, y no tiene que ser el experto en flores, o tiene que ser el experto en zapatos, o tiene que ser el experto en farma, sino simplemente es una conformación de grandes equipos. Entonces, como el resumen para mí es tomar la decisión, adaptabilidad, estar dispuesto a aprender y estar dispuesto la empresa como tal a enseñar. Si uno da ese paso, a eso hay que tomar la decisión. Dando el paso, la verdad es una recompensa muy gratificante. Mucho trabajo, hay que estudiar mucho, como lo dice Mónica. Yo no era un experto en flores, algo tenía de conocimiento, pero me dediqué a estudiar y a estudiar el tema de flores y a meterme en el negocio, en la producción, en la venta, en las variedades, en los mercados, y hoy en día puedo decir que es un negocio realmente lindo y lo aprecio y estoy seguro que voy a aportar muchísimo y fue un gran cambio para mí. Eso es lo que quiero aportar para acabar esta parte Sí. antes de las preguntas. Sí, Guillermo, y también quería contarles que yo también hice ese cambio. Yo vengo de consumo masivo. Perdón, Juan, claro yo también estaba en todos, consumo masivo y ahora estoy en farma y en dispositivos y también me tocó aprender y es soñar en grande. Sabes que a mí todas las puertas se me han abierto cuando yo sueño en grande y toco puertas y digo, yo quiero ser CEO, yo puedo. Y ese sueño hace que no se aprovechen de un tema de una pregunta que es un tema de salario. O sea, yo sé lo que valgo, así que el tema del salario pasa a ser la moneda de yo sé cuánto cuesto y yo negocio mi entrada. Eso quería comentarles. Hay que soñar en grande. Y hay que soñar y lógicamente hay que tener la disciplina, ¿no? Es como un poco los deportes. Total. Cuando uno ve los pelados, los niños practicando fútbol o básquet o tenis, etcétera. Yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Ronaldo, Federer, Nadal, etcétera. Y entonces le dice, bueno, listo, es el sueño. Venga, te cuento lo que han hecho. 5 de la mañana, gimnasio de 5 a 7. De 7 a 9, práctica. De 9 a 1 de la tarde, colegio. Media hora. Tiene que cambiar el sistema de alimentación. No puede rumbear, no puede tomar alcohol. Entonces, los sueños tiene que venir acompañado de una gran disciplina y de tener todo un estilo de vida que esté de acuerdo con el sueño al cual se quiere llegar. Estoy seguro que ustedes, los tres, han llegado donde han llegado porque, aparte de soñar, pusieron en práctica una cantidad de hábitos de ser, de aprender, de desarrollar gente, de mirar el entorno, y eso exige una gran disciplina. Quisiera pasar, miren la pregunta que nos hace Gabriel Gil. ¿Cómo están haciendo para balancear el dinamismo acelerado de la demanda y agilizar los ciclos de cadena de suministros
particularmente con los problemas de suministro actual? ¿Quién quisiera tomar esa pregunta inicialmente? Si quieres, yo lo contesto desde lo que estoy viendo en una junta de las empresas en las que estoy, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que entender varias cosas, ¿no? Nosotros en esa junta de esta empresa de consumo masivo grande colombiana, uno de los temas que vemos es que, como bien dice la pregunta, hay una demanda reprimida, ¿de acuerdo? Pero también estamos viendo unas confianzas, sobre todo en el mercado colombiano, del consumidor, pues muy arriba, ¿de acuerdo? Una mejora en la confianza del consumidor y un gobierno reactivando la economía de manera importante, inyectando, llamémoslo así, subsidios, beneficios para que la economía se reactive. Y lógicamente, un pico inflacionario que puede ser muy peligroso para la economía colombiana. Entonces, estamos jugando con fuerzas que quienes somos economistas sabemos que pueden ser ficticias y no reales y que desde ese punto de vista es tarea de las organizaciones ordenar la cadena productiva un poco en línea con entregar aquellos productos que básicamente les generan muy alto margen, de acuerdo, que tienen altísimas productividades y que les permiten una recuperación a los negocios en muy corto plazo de una manera importante y focalizar esfuerzos hacia eso, mientras toda esa economía se vuelve y se nivela, que creo que es importante, y se entiende, Juan, lo que estamos viendo los economistas de cara a la situación de país y demás, es que el ciclo económico, si vieron, el Banco de la República no intervino, de hecho, tasas de interés, es que el ciclo económico se va a ver casi que la realidad es hasta enero del próximo año, porque todavía pues se siguen colocando muchos subsidios y demás. Entonces creo que de cara a las empresas es importante focalizarse en el core, ¿de acuerdo? En traer productividades rápidamente y empezar a entender hacia los planes del 2022 si es que realmente se quiere seguir jugando en un montón de cosas que también la pandemia enseñó si valía la pena estar ahí o no, ¿de acuerdo? Y que realmente en esas cosas en donde de repente hoy hay niveles de agotamiento, donde hay una demanda, pues si el tamaño de esa demanda sigue siendo lo suficientemente robusta como para que las organizaciones vuelvan a entrar ahí, o se necesitan innovaciones distintas que empiecen a reemplazar ese tipo de cosas en las que antes jugábamos y que hoy de repente las demandan, pero son demandas puntuales. Yo creo que las organizaciones en este momento es un momento de revisitar el core, traer productividades, buscar eficiencias, focalizar recursos, y entre tanto la economía vuelve y se estabiliza a lo que debemos esperar para el arranque del 2022. Ok. ¿Alguien más quisiera aportar sobre lo que acaba de decir Mónica? No, yo creo que estamos sobre el tiempo. De pronto una última pregunta y para poder cerrar. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Miren, esta me parece muy interesante porque tiene que ver con el mercado global laboral. Dice Leonardo, ¿cómo enfrentar las diferencias salariales en el sector de telecomunicaciones, de TI, de tecnología? Ahora las empresas extranjeras, por la superioridad del dólar frente al peso colombiano, tienen la capacidad de contratar al talento colombiano con mejores salarios, relegando a las empresas colombianas para poder adquirir talento. ¿Cómo ven esa aseveración? Yo puedo dar mi punto de vista sin ser experta en Information Technology, porque no lo soy, pero sí les puedo contar cuál ha sido mi experiencia en términos de contratación salarial y diferencia cambiaria. Entonces, mi caso, por ejemplo, yo estaba en Colombia, ganaba en pesos colombianos y ahora estoy en Panamá y gano en dólares. Eso lo que quiere decir es que también va a depender del candidato escoger en qué moneda quiere ganar, porque es ley de oferta y demanda. Si están contratando empresas en Colombia, base Colombia, la persona está en base Colombia,
y obviamente con la devaluación es más barato contratar, pues sí que hay negocio. O sea, es inevitable que haya una demanda adicional de no solo de Information Technology, sino de otra mano de obra calificada que pueda ser más barata adquirir. Pero depende del candidato saber cómo eleva su nivel de entrega y de valor agregado para poder entonces también elevar su nivel de ingresos. Es totalmente dependiente del candidato y lo que hablabas tú, Juan Carlos, de la disciplina para poder aspirar a dónde quiero llegar. Ese es mi punto de vista sin ser experta en IT. Ok. Y una última, ¿ustedes creen, aquí hablan de que si algunas empresas se están aprovechando de la coyuntura de la pandemia para recortar salarios con el tema de que si no le gusta, qué pena, afuera hay mucha gente sin trabajo? Yo te diría que en las organizaciones, yo creo que hay dos temas importantes. Yo creo que las organizaciones responsables han sido responsables incluso en no cortar puestos de trabajo, Juan, incluso durante la pandemia, y ahí los empresarios y tanto en lo público como en lo privado se hicieron esfuerzos inmensos para poder sostener negocios pese a la situación que estaba pasando, ¿de acuerdo? Y yo lo que creo es que vamos a ver la encuesta de Mercer y demás, si es que realmente ha habido acomodación de salarios que uno tuviese que pensar, pero yo sí creo que lo que uno también tiene que ser consciente en estos momentos, si está en una búsqueda salarial, es entender uno en dónde está el mercado, pero también entender en la empresa en la que se está presentando qué situación tuvo que afrontar fruto de la pandemia, ¿de acuerdo? Porque de repente puede ser distinta la situación que una organización muestra versus otra. Puede que las organizaciones en este momento estén dispuestas a atraer y retener talentos distintos que no tengan adentro y estén dispuestas entonces a pagar por esos talentos, no sé, el 120 de la media de la posición porque lo necesitan y porque es algo muy específico, y puede que en otros, desde el punto de vista de desempeño, quienes estén teniendo desempeños menores sean candidatos que se estén revisando en lo que esté pasando. Yo no creo que ese sea un mensaje que entregue una empresa totalmente responsable en este momento a un colaborador. De acuerdo, también lo veo. Sí, Guillermo. Yo veo que se han generado muchas oportunidades. Evidentemente hay gente que quedó vacante con muy buenas habilidades, muy buena preparación. Y en mi caso particular, pues yo creo que esas oportunidades hay que tomarlas y hay que pagar el valor del mercado. O sea, para mí me parece, obviamente, pues puede haber empresas, puede haber empresas que aprovechen la coyuntura, pero para mí, Guillermo Barreto, pienso que esa persona que por algún motivo quedó vacante, involuntariamente y con unas cualidades y una preparación y una experiencia, yo pienso que hay que pagarla, la persona lo vale, y hay muchos candidatos que he visto desde ese punto de vista. Entonces, comparto la opinión en el sentido que depende de la empresa, depende de la situación, depende del pensamiento, pero a ver, yo lo voy a ser muy franco. Un buen gerente, un buen CEO, un buen líder, una buena persona, estoy hablando de ser humano, va a pensar primero en la persona, en lo que puede aportar y lo que puede traer. Hay una diferencia entre empresas locales y entre empresas corporativas, piensan de manera diferente, pero vuelvo e insisto, yo pienso que hay que aprovechar la coyuntura porque hay unos candidatos excelentes con un potencial muy bueno, que vuelvo y digo, y reitero lo que ha dicho Mónica y lo que ha dicho Ana Claudia, uno tiene que saber valorarse, saberse vender, cuánto vale, quererse, llegar a la entrevista con una propiedad y con una seguridad impresionante, y eso vende muchísimo. Si uno llega a la entrevista con miedo de que cuánto me van a dar, porque es que uno tiene que llegar a la entrevista, lo último que tiene que ser, yo creo que es el salario, es bien importante, pero uno tiene que llegar con una preparación mental de tal forma que se pueda desempeñar muy bien en frente de la entrevista, mostrando esas fortalezas del por qué quiero estar ahí. De acuerdo. Y eso hace que el candidato muestre su valor. Oigan, pues ya inclusive nos pasamos de tiempo, nos podríamos quedar aquí hablando toda la mañana con todo lo que ustedes nos podrían aportar.
la verdad les agradezco muchísimo el interés, la disposición y la transparencia para estar acá y contarnos todo lo que piensan sobre estos temas. Y muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí escuchando en esta hora larga algunos pensamientos y contar las experiencias que Mónica, Ana Claudia y Guillermo han vivido en sus procesos de transición y sus carreras profesionales. Yo creo que nos ayuda mucho a darnos luces de qué hacer y qué no hacer en estas épocas. Muchísimas gracias de nuevo a los tres y muchas gracias a toda la audiencia. Juan Carlos, Gracias, muchas Juan gracias. Carlos. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti, a LHH por abrir este espacio. Un abrazo a todos y a mis compañeros de panel, un gusto. Listo. Gracias, Mónica y Guillermo, igual. Mariana y Andrea, Ana Claudia y Mónica, que estén muy bien. Un buen día. Un abrazo. Buen día, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Acá. Hola, André. Mari, hola. Ahí Ahora ya nos sí, están volví. escuchando. Ya estamos acá, ¿sí? Ya estamos acá nuevamente cerrando este panel. ¿Qué tal? Nuestro panel inicial. Interesante, Mari, como todos los paneles que estamos organizando últimamente, realmente temas de vanguardia de interés. Así es. Bueno, no, pues entonces a todos ya estamos acá dando inicio a todas las empresas que nos visitan desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. También hay reclutadores, André. Así que es hora de irnos a las sesiones, es hora de explorar el networking. A los candidatos les aconsejo muchísimo poder estar atentos de las alertas, completar sus perfiles. Las empresas también, los reclutadores ya han saludado a todos los candidatos que están también listos para conectarse con ellos. Y bueno, y seguir aprovechando los espacios. André, ¿alguna otra recomendación de ofertas para seguir como aprovechando todo esto que hemos creado? Mari, que realmente es una plataforma bien interesante y bien chévere para que puedan navegar por toda la plataforma, conozcan, puedan hacer conversaciones con las personas que les interesen en los procesos y que realmente pues disfruten este espacio de la mañana. Así es. Bueno, no, entonces a todos gracias. Las sesiones, acuérdense que todas las aplicaciones de esta plataforma la van a encontrar a mano izquierda de su pantalla. Siempre aparece un letrerito que dice Now, entonces eso quiere decir que en este momento estamos en sesiones, pero ustedes pueden hacer uso del networking también. Así que los invito a pasar a estas compañías. Antes nos estamos hablando y seguimos en contacto con todo nuestro talento. Listo. Nos vemos en el Bueno, stage. Un abrazo. listo. Chao, chao.